vídeo resumiremos una película titulada The Green Book, que se estrenó en el año 2018. En 1962, Tony Lee Vallelonga trabaja en un gran club nocturno en la ciudad de Nueva York. Trabajó allí como camarero y también como oficial de seguridad. Una noche aparece un gángster famoso, pero tiene que dejar su sombrero favorito en el almacén porque las reglas del club dicen que no se permiten sombreros. Ahora este gángster realmente ama su sombrero e incluso amenaza con quemar el club si su sombrero se pierde. Tony escucha esta amenaza y se le ocurre un plan no tan agradable. Cuando el gángster pidió su sombrero cuando estaba a punto de irse, le dijeron que no se podía encontrar su sombrero, y el gángster se enoja y amenaza con quemarlo al club si mañana no encuentran su sombrero. Debido a la amenaza del gángster, el dueño del club tiene que cerrar el club hasta que resuelvan la situación del sombrero. Tony se sintió culpable y decidió arreglar las cosas, por lo que le devolvió el sombrero al gángster e inventa una historia sobre arrebatárselo a un ladrón. El gángster piensa que Tony es un héroe y le agradeció dándole algo de dinero. Al día siguiente Tony se dirigió a casa para relajarse y dormir un poco. Tony vive con su esposa Dolores y sus 2 hijos. Cuando Tony se despertó por la tarde vio a Dolores sirviendo bebidas a 2 plomeros negros arreglando el grifo, y tan pronto como los plomeros se fueron, Tony arrojó sus vasos a la basura porque no le agradaban los negros. En 1962, el racismo en los Estados Unidos todavía era un gran problema. No había leyes que garantizaran la igualdad de trato y muchos blancos como Tony pensaban que eran mejores que los negros. Tony ni siquiera quería beber del mismo vaso con un negro. El club donde trabajaba Tony ahora estaba cerrado porque el dueño estaba asustado después de la amenaza del gángster y por eso Tony se quedó sin trabajo. Tony recibió una llamada esa tarde de un amigo que tenía una oferta de trabajo para él. El trabajo era ser el conductor personal de un famoso pianista llamado Dr. Don Shirley, o Doc para abreviar. Tony estaba emocionado y luego preguntó por la dirección de la casa de Doc. A la mañana siguiente Tony fue a la casa de Doc y se sorprendió al ver que Doc era un hombre negro con un estilo y actitud únicos. Doc vestía una camisa de color amarillo brillante con un collar de oro y estaba sentado en un trono como un rey. Doc explicó que él estaba planeando una gira de 8 semanas por Estados Unidos y necesitaba un conductor que también pudiera manejar su agenda, lavar y planchar su ropa, todo por un salario semanal de $100. Sin embargo, Tony inicialmente rechazó el trabajo porque no quería ser un sirviente, para ser una persona negra. Era muy firme en sus principios y se apegaba a ellos sin importar nada. Pero cuando Doc aumentó el salario a $125 por semana, Tony cambió de opinión y estuvo de acuerdo. El día de la gira, la gerencia le entregó a Tony las llaves del auto junto con un libro llamado Libro Verde. Este libro recomendaba rutas para restaurantes y una lista de alojamientos que permitían a los negros. Y así comenzó el trabajo de Tony como conductor. Durante el viaje, Tony se molestó porque Doc siempre le impedía comer, fumar y hablar mientras conducía. Para empezar, a Tony no le gustaban los negros y su disgusto creció aún más debido a Doc. Llegaron a la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, para su primera gira por la noche, y Doc actuó frente a un público blanco. Please welcome the Don Shirley Trio. Tony se sorprendió en el espectáculo al ver a Doc tocar tan bien el piano, porque consideraba que los negros eran inferiores. En la siguiente gira, Tony echó un vistazo al piano que Doc usaría para el espectáculo de la noche, y cuando vio que estaba muy sucio, le pidió a uno de los miembros del personal que lo reemplazara. Pero el personal se negó, diciendo que era un piano sucio, era adecuado para personas negras como Doc. Esto molestó a Tony y abofeteó al personal. Después del espectáculo, se dirigieron a la siguiente ciudad y, como de costumbre, Tony se sorprendió al ver a Doc tocar el piano, a pesar de su admiración. Tony no pudo evitar preguntarse por qué Doc eligió entretener a los blancos que siempre lo menospreciaban. En la gira del día siguiente, Doc recibió una bienvenida más cálida por parte del público blanco, a diferencia de la gira anterior. Sin embargo, después de interpretar una canción, cuando Doc pidió un descanso y quiso usar el baño, los organizadores le prohibieron usar el baño normal, indicándole que usara uno especial para personas negras. Doc se sintió insultado y le pidió a Tony que lo llevara a casa para orinar. Cuando regresaron al espectáculo, Tony estaba desconcertado de cómo Doc todavía podía sonreír y saludar a los blancos sin mostrar sus sentimientos heridos. Uno de los músicos le explicó a Tony que esta no era la primera vez que Doc enfrentaba humillación y que Doc había sido entrenado para soportar tales insultos. El músico advirtió a Tony que se preparara para un trato racista aún peor en el futuro. Al día siguiente, Tony se tomó un tiempo para escribirle una carta a su esposa, pero cuando Doc la leyó, comentó sobre la mala escritura de Tony y se ofreció a ayudar a reescribirla con palabras más románticas. A partir de ese momento, los dos comenzaron a hacerse amigos. Cuando la carta de Tony llegó a Dolores, ella quedó profundamente conmovida. Al día siguiente, Tony y Doc llegaron a un hotel en Memphis. Al entrar en el hotel,
Tony se topó con dos de sus amigos que se sorprendieron al verlo trabajando para un hombre negro. Estaban confundidos y pensaron que Tony estaba en problemas financieros, por lo que uno de ellos le ofreció un trabajo a Tony, pero Tony lo rechazó cortésmente. Más tarde esa noche, Tony recibió una llamada de su amigo, pidiéndole que se reuniera en el bar. Cuando Tony salió de la habitación vio a Doc afuera esperándolo. Doc pensó que Tony estaba considerando aceptar la oferta de trabajo de su amigo, por lo que Doc se ofreció a duplicar el salario de Tony si continuaba trabajando para él. Tony tranquilizó a Doc y le explicó que tenía la intención de trabajar solo con Doc durante la gira. Tony prometió no aceptar otras ofertas de trabajo, incluso si estaban bien remuneradas, y le aseguró al Doc que reunirse con su amigo era solo para pasar el rato. Al escuchar esto, el Doc se sintió relajado. Después de regresar del bar, Doc invitó a Tony a charlar en el lobby del hotel. Doc luego compartió su viaje para convertirse en un pianista famoso. Doc le contó a Tony cómo un pianista blanco lo admiraba cuando tocaba el piano en un bar y le ofreció un trabajo en una discográfica tocando música clásica, que se consideraba música blanca. Desde entonces, Doc continuó tocando música clásica. Luego, Tony sugirió que Doc intentara tocar la música que a Doc realmente le encantaba, que es el jazz, afirmando que la gente asiste a los espectáculos de Doc no solo por la música clásica sino también para ver a Doc tocar el piano. Luego, Doc agradeció a Tony por su sugerencia. Después del show de Memphis continuaron su gira a la siguiente ciudad. Sin embargo, en el camino, dos policías detuvieron su auto. La policía consideró a Doc como un fugitivo simplemente porque era negro y sospechaba que Tony era cómplice. Esto hizo que Doc fuera un fugitivo simplemente porque era negro y sospechaba que Tony era cómplice. Tony se enojó y le dio un puñetazo en la cara a uno de los policías. Ambos fueron arrestados y encarcelados dentro de la estación de policía. Doc trató de averiguar por qué él también fue arrestado a pesar de que no había hecho nada malo, pero la policía se negó a responderle. Esto molestó a Doc y amenazó con demandar los policías a menos que le permitieran llamar a su abogado. La amenaza de Doc hizo que la policía le permitiera hacer una llamada, y poco después, el jefe de policía respondió una llamada y parecía asustado. El jefe de policía se disculpó por teléfono y prometió liberar a Doc inmediatamente. Al presenciar la reacción temerosa del jefe, Tony se preguntó quién la persona a la que Doc llamó podría ser. Continuaron su viaje después de ser liberados de la cárcel, y Doc explicó que debido al comportamiento de Tony tuvo que buscar ayuda del hermano menor del presidente de los Estados Unidos, quien actualmente se desempeña en la oficina del fiscal general, solo para sacarlos de la cárcel. En lugar de disculparse, Tony se rió. Al principio todo parecía una broma normal hasta que Tony comenzó a describir a Doc como un hombre rico que vivía en el lujo y tenía una vida perfecta. Esto enojó mucho a Doc y salió del auto de Tony. Tony luego corrió tras él y Doc le dijo a Tony que no sabía nada sobre su vida. A pesar de vivir en una casa de lujo, se sentía profundamente solo. Doc estaba esencialmente encarcelado por blancos, las personas que le pagaban para que los entretuviera. Lo respetaban en el escenario pero lo trataban de la misma manera que insultaban a otros negros una vez. Terminado el concierto, Doc se sentía solo porque ninguna persona blanca quiere ser su amigo. E incluso los negros también mantienen la distancia porque veían que Doc tenía cualidades similares a las de los blancos. Doc siempre había estado solo, sin amigos, familiares ni parientes. Tony se quedó sorprendido y sin palabras después de escuchar todo lo que dijo Doc. Todo este tiempo había estado celoso, preguntándose por qué alguien como Doc, a quien consideraba inferior, tenía tanto dinero simplemente tocando el piano, mientras Tony tenía que trabajar duro para mantener a su familia. La historia de Doc. Tony llegó a la conclusión de que, independientemente de la alta posición o la riqueza de un hombre negro, los negros todavía enfrentan una vida mucho más desafiante que él. Llegan al destino final de la gira en un restaurante de élite en Birmingham, donde Doc experimentó un trato racista una vez más. El gerente del restaurante le asigna a Doc una sala de espera cerca de la cocina, mientras que los dos músicos que lo acompañaban recibieron habitaciones lujosas. Esto entristeció mucho a Tony. Mientras Tony estaba cenando en el restaurante, los dos músicos que lo acompañaban se unieron a él, y uno de ellos le dijo a Tony que Doc no estaba haciendo la gira por dinero porque Doc ya tiene mucho dinero. Doc solo estaba haciendo la gira para tocar a la gente corazones y hacerles comprender que los negros también merecen reconocimiento y trato igualitario. Más tarde, Doc intenta entrar al restaurante pero el personal lo ahuyenta. El camarero explica que no se permiten personas negras. Tony intenta negociar con el gerente para permitir que Doc cene en el restaurante, pero el gerente se niega. Como un compromiso, el gerente sugiere una mesa en el jardín trasero para Doc, pero Doc se niega y amenaza con cancelar el concierto a menos que pueda cenar dentro del restaurante. Ante esta amenaza, el gerente intenta en privado sobornar a Tony para que convenza a Doc de cenar en otro lugar, comparando permitir que un hombre negro coma en el restaurante con dejar que un mono coma un plátano en un plato dorado. Tony se enojó y quiso golpear al gerente, pero Doc interviene y Doc decide seguir el consejo de Tony esta vez. Si Tony quiere verlo actuar, Doc está dispuesto a comer en otro lugar. Sin embargo, si Tony no quiere eso, Doc cancelará el último concierto de la gira. Sintiéndose triste, Tony finalmente comprende las dificultades de la vida de Doc. Después de una cuidadosa consideración, Doc decide irse y cancelar su última gira de conciertos.
De camino a casa, Doc decidió llevar a Tony a cenar a un bar negro. Después de un rato, el dueño del bar les preguntó por qué iban vestidos de traje al bar solo para comer. Y Tony explica que Doc es un pianista famoso que se suponía que debía actuar en un restaurante elegante, pero prefiere el bar porque la comida es deliciosa. Al escuchar los elogios de su bar, el dueño del bar le pidió a Doc que tocara el piano para entretener a los clientes a cambio de su comida. Todos disfrutaron la actuación de Doc, incluso los miembros de la banda invitaron a Doc a unirse a ellos en un dueto, dándole a Doc una experiencia genuina de diversión sin necesidad de fingir una sonrisa. Después del agradable momento, Doc y Tony se dirigieron a casa. En esta Nochebuena, muchas cosas positivas cambiaron sus perspectivas sobre el significado de la vida. Tony quería buscar un hotel debido a la nieve, pero Doc se negó e insistió en que Tony debía irse a casa y pasar la Navidad con su familia. Después de un largo viaje, llegaron a la casa de Tony, y Tony invitó a Doc a entrar para conocer a su familia. Pero Doc, consciente de que es una persona negra, pensó que su presencia podría incomodar a la familia de Tony, por lo que decidió irse. Al regresar a casa, Doc reanudó su vida solitaria sin familia ni amigos. Recordó las palabras de Tony acerca de tener una opción y ser libre de hacer lo que quiera, sin importar lo poco que sea. Mientras tanto, en la casa de Tony durante una cena con su familia, alguien llamó a la puerta. Era un amigo de Tony que había venido de visita, y cuando Tony intentó cerrar la puerta, se sorprendió al ver a Doc parado en la puerta. Tony estaba encantado de ver a su nuevo mejor amigo en su casa. Tony presentó a Doc a su familia y, inesperadamente, toda la familia le dio una calurosa bienvenida a Doc. Creían que Doc debía ser una buena persona porque había logrado cambiar a Tony, quien solía albergar animosidad hacia los negros, pero ahora Tony es amigo de un hombre negro. Luego, la esposa de Tony abrazó a Doc y le agradeció por ayudar a Tony a escribirle una carta de amor. Doc había logrado su objetivo de cambiar los corazones de los blancos, incluso si solo era la familia de Tony. Muchas gracias por mirar y no lo hagan, olvídate de suscribirte. Paz.